Y aquí continuamos en FM Reencuentro, en este Ecos del Tiempo, y en este bloque vamos a charlar con la periodista venezolana Dayana López Villalobos, quien es residente argentina, y a quien convocamos para conocer un poco su mirada, su visión de la situación de Venezuela. Bienvenida, Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando. ¿Hace cuánto tiempo estás en Argentina? Ay, mira, es una historia larga porque tengo idas y vueltas desde 2011. Mira. Pero del último periodo en el que vine ya cumplo 9 años. Así que estás establecida aquí en el país. En el momento previo a venirte acá a la Argentina, seguramente habrás visto también la migración de otros venezolanos por distintos motivos que se han ido. ¿Qué nos puedes contar de esa situación? Porque hay una versión que es la que circula, la versión de que es una dictadura Venezuela, y me parece que está interesante conocer realmente cómo son las cosas. Bueno, fíjate que yo me vine a estudiar en 2011 y en ese momento la migración venezolana en Argentina era prácticamente inexistente. Claro. Había muy poquitos, éramos muy poquitos venezolanos en el país, ¿no? Creo que en su momento habíamos participado de una elección aquí y el padrón electoral era, no sé, 200 personas. Era muy chiquito. Y fíjate, claro, en esa época era una época de total bonanza en el país, en la que no había ningún tipo de crisis económica ni nada, ¿no? Gobernaba Chávez en ese momento. Y luego cuando regreso vine en 2016, después ya en 2017 me quedé, ahí sí noté que, claro, la migración venezolana se aumentó exponencialmente, pero hay que decir que esta migración obedece a una cuestión económica, ¿no? Ahí a partir del año 2015, una serie de sanciones que empieza a aplicar Estados Unidos contra Venezuela, a partir del famoso decreto de Obama que dice que Venezuela es una amenaza, así textualmente, inusual y extraordinaria. Y a partir de ahí se empiezan a aplicar sanciones sobre todo contra nuestra industria petrolera, contra el Banco Central, contra todas las cuentas que Venezuela tenía en el extranjero. De hecho tenemos reservas de oro en bancos de Reino Unido de las que no podemos disponer. Y así en un montón de cuestiones. Sobre todo nos afectó sobremanera las sanciones aplicadas sobre la industria petrolera porque es nuestro principal ingreso del país. De hecho, Venezuela hasta ese momento calculaba su presupuesto anual en base al precio del petróleo. Claro. Entonces, claro, es como que, como dirían en Argentina coloquialmente, es como si te cortaran los víveres de cuajo y te dejaran sin acceso a alimentos, a medicamentos, a ningún tipo de bienes y servicios. Entonces, claro, eso incluso voceros del Departamento de Estado lo dijeron abiertamente en su momento. Nuestro objetivo es asfixiar a Venezuela. Así, con palabras textuales, ellos no lo han ocultado. Y obviamente eso provocó una migración masiva. Los números sobre esa migración no están muy claros. Hay quienes dicen que salieron 5 millones, hay quienes dicen que salieron 6, 7, 8 millones. He llegado a escuchar personas que dicen 9 millones. No sé cómo hacen esos cálculos,
Sí. Lo que sí hay que reconocer es que salió una cantidad muy importante de personas. Nosotros no habíamos sido un país de que apuntara tanto a la migración, y menos en un momento en el que estábamos realmente económicamente muy bien. Entonces, bueno, hay que tomar con pinzas, porque también se difundió mucho la versión de que la migración venezolana o los migrantes venezolanos empezaron a salir y a pedir asilo, o muchos migrantes empezaron a salir y a pedir asilo en los países, bueno, denunciando supuestas torturas, persecución, bueno, distintas cantidades de mentiras en su mayoría, porque imagínate, esa cantidad de violación a los derechos humanos no existe en el país. Yo puedo dar fe de eso. A mí hay personas que me han llegado a preguntar si yo puedo viajar a mi país. O sea, hay gente que cree que nosotros los venezolanos que estamos afuera no podemos ir a nuestro país. Claro, como pasó en Cuba. Es falso. Yo he ido, en estos años he regresado, he entrado, he salido. O sea, no hay ningún tipo de restricción, salvo que tengas, como tienen algunas personas, alguna cuenta que pagar con la justicia. Muchos de los venezolanos que salieron, que son políticamente de oposición al gobierno actual, cometieron delitos. Claro. Cometieron delitos de llamados a la violencia. Hubo intentos de golpe de Estado, hubo también, ¿no? Bueno, o sea, montones. Pero además hubo una cosa que se llamaron las guarimbas. Las guarimbas eran una convocatoria a hacer, a cometer delitos de terrorismo, disturbios, quemaron hospitales, quemaron gente viva por parecer chavista, ponían cables, guayas de un extremo a otro de las calles para que los motorizados se degollaran. O sea, actos terroristas en serio. Entonces, bueno, hubo mucha de esa gente que se fugó, que salió del país sin pagar por todos estos delitos, y entonces se empezó a construir una narrativa sobre la migración venezolana de que eran todos perseguidos por el gobierno. Esa es más o menos la situación. ¿Y cuál fue el rol de la oposición en todo este esquema que también acompañó la desestabilización del gobierno y luego la intervención que vimos al principio de enero? Es decir, situaciones que claro, ya estaban amenazantes ahí. Sí, justamente se han aplicado un montón de estrategias para derrocar al gobierno primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Primero del gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, que tenían que ver con este tipo de llamados a violencia en las calles, a persecución a chavistas, a pedidos de la oposición venezolana, ha pedido que se le apliquen estas sanciones a Venezuela, ha pedido a Estados Unidos que a Venezuela se le apliquen todo este tipo de sanciones, ha pedido incluso una de sus líderes más visibles, María Corina Machado, pidió directamente la invasión a Venezuela. Pidió una intervención militar en varias oportunidades, no fue una sola vez. Por eso esa señora estuvo o está inhabilitada para ejercer cargos políticos en el país, porque está llamando a invadir su propio país. Una locura. Y creo que ha sido laxa la justicia venezolana en no haberla detenido, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que se le aplicaron fueron sanciones más administrativas que otra cosa, ¿no? Es una señora que estuvo pidiendo sanciones, que estuvo llamando a la violencia en la calle, que estuvo pidiendo una invasión militar, y a la que terminan dándole un premio Nobel de la Paz
bueno, bastante polémico. Sí. Pero ese ha sido el papel de la oposición venezolana. Ellos nunca se han organizado ni se han puesto de acuerdo entre ellos, primero para ver quién va a dirigir a la oposición, pero tampoco se han organizado en torno a un proyecto político. Su proyecto político es derrocar al gobierno. Ese es su proyecto político. Claro, y al no poder hacerlo en las urnas. Alternativa. Te decía Diana que al no poder hacerlo en las urnas, han buscado esta intervención. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hoy, después de los sucesos del 3 de enero que ya conocemos, en la situación, la realidad es que sigue gobernando la revolución bolivariana, gobierna la vicepresidenta que había dejado Nicolás Maduro. Este es un procedimiento que está establecido en la Constitución Nacional, con lo cual el hilo constitucional no se rompió, o sea, Maduro está secuestrado. Hay un lineamiento que establece la Constitución Nacional para suplir la ausencia temporal del presidente, es decir, él no es que está inhabilitado o no es que está destituido, él sigue siendo el presidente de la República, solo que asume como presidenta encargada durante su ausencia temporal la vicepresidenta, ¿sí? Entonces, esta ausencia temporal, que en un principio la Constitución establece que puede ser por 90 días, prorrogables a 90 días más, tienen que cumplirse esos periodos. Y si esos periodos se cumplen y el presidente no puede regresar porque sigue secuestrado, no detenido, él está secuestrado, porque sigue secuestrado, bueno, ahí le corresponde a la Asamblea Nacional decidir si llama elecciones o decidir acerca de esta situación, decidir si se llama elecciones o si la vicepresidenta continúa culmina el periodo presidencial de Nicolás, etcétera. Pero lo que establece la Constitución es que en caso de que no se resuelva la ausencia temporal, la Asamblea Nacional debe tomar una decisión. En este momento la situación hoy, para sumarte otro dato, es que a partir del lunes de la semana pasada iniciaron las clases o se retomaron las clases en las escuelas después del receso normal de la Navidad. Esto te da una noción de reactivación de la educación, de la economía, de los locales que vuelven a abrir, etcétera, pero obviamente es una normalidad, digamos que tensa, normal, porque sí. Hay una tensión también en medio, ¿no? Vi que hubo manifestaciones de la población pidiendo la liberación de Maduro también en las calles. Sí, bueno, ese es otro tema que no se ha mostrado en los medios. Yo no he visto en un solo medio argentino, más allá de los medios alternativos, que incluso algunos están allá haciendo cobertura, pero yo prendo la televisión y no veo en ningún medio argentino imágenes del pueblo venezolano todos los días, desde el propio día 3 de enero, todos los días en la calle, manifestándose a favor de la liberación de el presidente de la República y de la diputada Silvia Flores, porque recordemos que la esposa de Nicolás es diputada de la Asamblea Nacional. Es decir, tenemos dos autoridades secuestradas. Sí, es verdad, hay un silencio sobre eso y por eso también estaba interesante poder charlar con vos, que sos periodista y podés analizar esta situación, ¿no? Los residentes en distintos lugares, ¿no? Como en la Argentina, que hay muchísimos venezolanos que se vinieron desde el 2015, 2016 y en adelante, 2018, muchos festejaron en el obelisco, lo mismo que las redes han puesto su alegría por esta invasión, por todo lo que ocurrió, algo muy choqueante, ¿no? Pensar que un ciudadano puede festejar que invadan su país.
más allá de que estén en desacuerdo con el gobierno. ¿Qué análisis puede hacer de esto? Sí, es terrible. Hay el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se llama Jorge Rodríguez, y es un tipo que es psicólogo. Él sostiene una hipótesis de la disociación psicótica. A esta gente le han inculcado tanto odio, pero tanto odio, que a ellos no les importa salir como te digo, en su momento a poner guayas en los extremos de una calle para que los motorizados se degollen, porque ellos creen que todos los motorizados son chavistas, pobres, qué sé yo, en medio de una manifestación. Ese es el tipo de odio que han sembrado digamos, entre el pueblo que apoya a la oposición. Entonces es terrible, incluso nos ha tocado hablar con la propia familia y que celebren que haya más de 100 fallecidos, 100 personas fallecidas, entre ellos 32 cubanos, 32 militares cubanos, una cantidad importante también de militares venezolanos y de población civil. Sí. Hubo ataques a edificios residenciales, y hubo ataques además a un sector residencial de quintas, de casas bonitas, muy grandes, donde yo estoy segura que ahí la gente que vive no toda es chavista, o en todo caso en su mayoría son de oposición. O sea, ellos seguramente mataron o hirieron gente que son de derecha. Y además estoy leyendo hoy que dentro de las tropas de Estados Unidos también hubo bajas. Y eso no se dio a conocer tampoco. Claro, o sea, así que la otra cosa que ocurrió en los medios argentinos es que enseguida, y entre mucha gente, es que enseguida compraron el discurso de Trump que hablaba de una operación quirúrgica. Eso no tuvo nada de quirúrgico. Sí. No tuvo nada de quirúrgico. No solamente hubo bajas venezolanas de los combatientes cubanos que formaban parte de la guardia personal del presidente, sino que ellos entre sus filas también tuvieron bajas. Y es algo que obviamente ellos van a ocultar, porque de paso no tenían autorización del Congreso norteamericano para ejecutar esa acción. Claro. Entonces ellos no solamente violaron sus propias leyes, sino que violaron cualquier cantidad de tratados internacionales, violaron la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza a la integridad territorial de los países, violaron la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece también que un territorio de un estado no es inviolable, violaron los convenios de Ginebra, que hablan del principio de distinción y de proporcionalidad y exigen proteger a la población civil en un conflicto. Entonces, bueno, hay un montón de irregularidades en esta acción que yo creo que a la gestión de Trump le va a jugar bastante en contra, ¿no? Tienen además en el propio Estados Unidos, en distintos estados, distintas provincias, manifestaciones muy importantes, sí, contra la invasión. Sí, Diana, pensando la situación de Venezuela, que también es un ejemplo para ver las posibilidades que pueden ocurrir en Latinoamérica, porque Trump amenazó a distintos países y no es una amenaza que sabemos que no va a de cumplir. Si vemos ya a Estados Unidos cómo ha invadido en distintas oportunidades, y con esto que les pasó a Venezuela, y habiendo roto todos estos tratados y estas convenciones internacionales, sabemos que hay un peligro inminente, que se está moviendo el tablero, que hay una situación que tiene que ver con la caída del dólar, que tiene que ver con el petróleo, con un montón de cosas económicas, pero también con una mirada del poder arrolladora que tiene este hombre, ¿no? Que no respeta nada.
En este contexto vemos también que se van moviendo piezas, ¿no? China, Rusia, bueno, hay un montón de situaciones internacionales, si los podemos analizar, que son condimento también a lo que está ocurriendo en Venezuela y al pueblo venezolano. Los pueblos, ¿qué podemos hacer ante esto, no? Porque nos invaden con tantas noticias, no tenemos el poder de transformar en el momento, pero sí, como ciudadanos tenemos maneras de hacer cosas para ver qué queremos y qué no, porque esto, como decís, se genera un odio. Acá en Argentina también ocurrió el generar, fomentar el odio, disociar la situación para que se vote a la derecha y después aceptar y permitir que pase cualquier cosa, como está pasando en Argentina, que están vendiendo la Patagonia, que los incendios y todo lo que vemos, que hubo una protesta en el día de ayer también por los incendios en la Patagonia Argentina, con el trasfondo que hay. Entonces hay una situación que nos enlaza a todos, creo yo, los latinoamericanos y los pueblos que quieren mantener su soberanía, ¿no? El derecho a su democracia, a su elección. Una situación compleja. Claro, yo creo que hay que mirar lo que está pasando en Venezuela hoy. Es decir, la gente está en la calle y no han dejado de estar en la calle un solo día. No solamente marchando, sino haciendo charlas, conversatorios, pintando murales, haciendo recitales de poesía, haciendo encuentros culturales, encuentros por sector. Creo que esa es una de las cosas, yo siempre lo sostengo, que uno de los logros más importantes de Chávez fue enseñarnos a que tenemos que estar todo el tiempo organizados en cada barrio, en cada villa, en cada calle, organizados por cuadra, organizados por, en el municipio, en la provincia, todo, desde lo micro a lo macro. Y tenemos que estar movilizados porque es la única herramienta que nosotros tenemos. No tenemos los medios, no tenemos el poder económico, no nos tenemos más que a nosotros. Entonces, eso que está pasando hoy en Venezuela, que la gente pueda mantenerse todavía en la calle. Un día se movilizan los maestros, un día se movilizan los motorizados, otro día se movilizaron los campesinos, otro día se movilizaron las mujeres, otro día se movilizaron los estudiantes. O sea, la gente tiene que estar movilizada. No podemos seguir viendo las cosas desde el streaming, más allá de que sí es importante que tengamos presencia en medios, en redes, etcétera, pero desde ahí solamente no vamos a resolver nuestro problema. Y es tal cual lo decimos, o sea, esto no fue un ataque solamente contra Venezuela. Latinoamérica era toda un territorio de paz, donde más allá de conflictos internos, ejemplo, el conflicto interno colombiano y algunos otros focos que estaban, digamos, en manos de sus propios habitantes de esos países, no teníamos ninguna guerra declarada en el territorio. Entonces eso es lo que tenemos que defender, creo yo. Aparte, ahí te quería aportar otro dato, que este movimiento de Trump yo lo leo como un movimiento desesperado, porque Venezuela ya venía comerciando, empezando a tener experiencias de comercialización de petróleo y derivados con otros países, Rusia, China, digamos, pasando por arriba al dólar y estableciendo convenios de petróleo con otras monedas como el yuan o como la moneda rusa. Entonces esto hace, ¿de qué se alimenta el dólar? Es decir, ¿qué es lo que le hace que tenga valor? Que todas las operaciones, o gran parte de las operaciones a nivel mundial, pasaban por ahí, incluyendo las operaciones petroleras. Entonces, con el llamado sistema SWIFT, ¿no?
En todo, fíjate, yo estuve estudiando en 2011 aquí con una beca, sí, que me había dado el Estado venezolano. Mira. La plata que yo recibía en Argentina pasaba primero por Nueva York. Convertida en dólar. Es una locura. Sí. Es una locura porque todas las transacciones en dólares pasaban por Estados Unidos. O pasan por Estados Unidos. Todas pasan por ese sistema SWIFT. Entonces la plata primero iba para allá y después venía para acá. ¿Sí? Sí. Entonces eso es una situación de dependencia con la que Venezuela estaba buscando romper, y empezó a establecer negocios petroleros con Rusia, con China, con Irán, con India, etcétera, a través de otras monedas, y la posibilidad de que Venezuela entrara en los BRICS. Bueno, eso ya detonó toda la situación, porque pierde control sobre un montón de recursos que tendrían que estar pasando por Estados Unidos, y ya no los necesitan. Lo mismo habrás visto que pasaba en Argentina, que Argentina había dicho que sí a entrar a los BRICS, y cuando entró este gobierno nos sacó, dijo que no. Ajá. La alineación que tiene el gobierno este, ¿no? Pero bueno, es algo que todo lo que vos contás tiene su equiparante en la Argentina, lo podemos también ver muy claramente. Lo que sí me parece algo de destacar, que realmente lo fui conociendo en distintas entrevistas que he escuchado, es el tipo de democracia que tiene Venezuela. Tiene una democracia muy detallada, con muchas posibilidades de elección, de participación. Me gustaría que nos comentes un poco de eso. Es que, claro, fíjate, una de las cosas que se dice del chavismo, de Chávez, de Maduro, etcétera, es que son dictadores. Bueno, si nosotros vamos a determinar si un régimen es dictatorial o no por la cantidad de elecciones que lleva a cabo, Venezuela no entraría, pero nunca, jamás en la vida. Porque en Venezuela se han realizado más de 30 elecciones en los últimos 25 años. Elecciones presidenciales, elecciones municipales, regionales, a veces van todos juntos, a veces no. A veces se elige, hubo unas que llamaron mega elecciones porque se renovaban todos los cargos de diputados, de alcaldes, de intendentes, de gobernadores, de consejos locales, de todo. Entonces, más recientemente incluso se empezó a implementar una elección enmarcada dentro de todos los protocolos del Sistema Nacional Electoral para escoger proyectos comunitarios. Es decir, en mi comunidad, tenemos 5 proyectos. Un proyecto para rehabilitación de viviendas, un proyecto para construir una cancha deportiva, otro proyecto para rehabilitar la escuela, otro proyecto para asfaltado, etcétera. Bueno, en esas elecciones no recuerdo cómo se llaman, las consultas populares. En esas consultas populares, las comunidades van y eligen el proyecto que quieren priorizar. Pero además esos proyectos que la comunidad tiene ahí para escoger son los propios proyectos que la comunidad postuló. O sea, no es que vino el Estado y te dijo, bueno, yo tengo aquí para hacer esto, esto y esto, escoge. No, no. Es la propia gente que dice, bueno, aquí falta esto, esto, esto y esto. ¿Qué podemos hacer primero? Es muy interesante. Se va a una consulta popular, claro, se va a una consulta popular, la gente escoge el proyecto y luego viene el Estado y financia ese proyecto. Más participativo que eso no existe, me parece. Más participativo que eso no hay, no existe, que me digan dónde. Sí, no. O sea, eso es, para mí, yo me siento muy orgullosa que nosotros tengamos esa posibilidad, porque eso también le da más sentido de pertenencia a la gente. Claro. Yo recuerdo que antes de venirme a Argentina, yo vivía en una comunidad y en nuestra comunidad nos habían financiado
la construcción de de 2 aulas para personas con discapacidad en la escuela, o sea, para atender niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Sí. Porque bueno, tenían que tener una características específicas de accesibilidad y todo eso, claro. Y tenían que tener se le asignaban otras profes, etcétera. Y eso fue por voto de la población. En ese momento no era así. O sí era, pero en ese momento lo que ocurrió es que se habían creado una misión o una política pública que era la de generar espacios con accesibilidad y todo esto para las personas con discapacidad. Y ese proyecto ahí sí vino el Estado y nos dijo, tienen esta plata para que ejecuten esto, pero nos dijo, lo tienen que ejecutar ustedes. Y bueno, ahí convocamos una asamblea y se activaron los albañiles del barrio, los maestros de obra, los electricistas, los tal. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, esto lo podemos hacer así, hay que comprar esto, hay que hacer así. Y lo ejecutó la propia comunidad. Increíble. O sea, no es que me trajeron una contratista de no sé dónde. O sea, eso es el proyecto político venezolano. Una democracia más directa, me parece. Nos atacan. Claro, por eso también nos atacan, porque se evitan algunos negociados ahí todo. Al poder no le conviene que el eje del poder se corra hacia ese lado. Hacia el pueblo. Hacia el pueblo, exactamente. Diana, bueno, es muy interesante conocer un poco más así, charlando, porque realmente está tan vedada la información que hay una polarización, ¿no? Según quién es el gobernante de turno, es el que te dice cómo tenés que pensar. Acá en Argentina, bueno, en este momento la polarización está hacia la derecha, hacia los libertarios, y la tendencia es que están todos contentos con que Maduro esté detenido. Entonces, toda la información que vos misma verás acá en la Argentina circula en ese sentido, ¿no? Primero se habló del terrorismo, que después del narcotráfico, perdón, que después se desmintió también. Claro. La acusación de narcotráfico fue desmentida por Estados Unidos. Se cayó. Ellos mismos. Es un chiste todo. De Estados Unidos. Esa es la otra cosa que ocurre, que hay una demonización tal cual. No solo de la figura del presidente, demonizado totalmente como narcotraficante, como no nos olvidemos que la flota estadounidense se encuentra en el Caribe desde septiembre, acribillando pescadores. Qué fuerte eso. Han acribillado más de 100 pescadores en el Caribe. 35 lanchas de pescadores fueron bombardeadas y desaparecidas. O sea, imagínate que ahí debe quedar todo pulverizado. Pero esa impunidad que hay. Con esa impunidad, entonces, diciendo que estas más de 100 personas que fallecieron porque ellos decían que llevaban droga, que eran del cartel de no sé qué, que era liderado por Nicolás Maduro y todo lo demás, para que después venga la misma justicia norteamericana y diga que ese cartel no existe. Sí. No nos olvidemos de esas 100 personas que quedaron ahí en el Caribe. Tremendo, víctimas de... Entonces, claro, para sostener una hipótesis que resultó ser que ya sabíamos que era falsa, pero que ellos mismos están diciendo ahora, como cuando bombardearon Libia, lo otro, que bombardearon no sé dónde porque había bombas nucleares y no, es mentira que, o sea... Sí. ¿Entendéis? Es la impunidad total. La impunidad total. Entonces a mí también me da como un poco de cosa cuando hay gente que dice, ay no, yo de Maduro no sé, pero bueno, condeno la agresión contra Venezuela, pero a Maduro no lo apoyo. Claro. O sea, no tiene sentido. Una cuestión el tipo no. Yo daba un ejemplo siendo criminalizado. Hace unas semanas atrás daba el ejemplo cuando ocurrió esto,
que por más que a mí no me guste el gobierno actual en la Argentina, no pediría que vengan los chinos a invadirnos, por ejemplo, que vengan los chinos a invadir Argentina para quitar al presidente, es decir, de eso hablo, es decir, para equipararlo, ¿no? Claro. Es decir, es anticonstitucional, la soberanía la tenés que respetar, si sos un antipatriota si pedís que te invadan tu país. Es decir, no hay coherencia en algunas lógicas de los relatos que se hacen, ¿no? Y también están motivados por ese odio que lamentablemente a veces llega a personas que quizás no son las que tienen el poder o no son las clases dominantes, no son los que se van a salvar en todo esto, sino que en el mismo pueblo también llega ese odio, ¿no? Mal transmitido, generado intencionalmente, y se repiten consignas y situaciones que es difícil desarticular, ¿no? En estos tiempos. Más allá de lo ideológico partidario me refiero, ¿no? No, es más allá de eso, pero como te digo, yo vuelvo a lo que hablábamos antes. La cuestión está en la organización, pero no esperando ocupar, como pasa mucho, un lugar en la lista de concejales, porque después yo quiero ser intendente, porque después yo quiero ser gobernador, sino en realidad organizarse, porque esto, si no, yo veo que va camino a la dictadura militar. O sea, así te lo digo. Está todo tal, la violencia tan normalizada que, bueno, no sé. Tremendo. Si no nos organizamos, no lo vamos a superar. Van a llegar, nos van a chupar y chao. Ojalá que no, que haya realmente pero bueno, un cambio. Eso. La situación está planteada, hay una situación de alerta y me parece que es importante, ¿no? Estas conversaciones para sacar los estigmas que hay también, ¿no? En esas sombras que el poder maneja todo realmente y a veces no lo vemos o no lo queremos ver. No lo hablo por nosotras, hablo por los que quieren tener un cuco, un monstruo. Siempre sirve que haya un monstruo, un malo en la película, ¿no? Y me parece que quien echarle la culpa. Me parece que a Maduro un poco le pasó eso, pero creo que Maduro representa todo un sistema bolivariano que es mucho más trascendente que Maduro mismo. Mira, te voy a contar otra anécdota antes de que, porque me imagino que ya no tenemos mucho tiempo. No, ya se nos va el programa. Cuando estuve en Venezuela, la luz se iba. Claro, la luz se va. Sí. La cortan. Acá también, hay cortes. Acá claro, la semana pasada no pude hacer el programa porque me cortaron la luz. Allá voy. Bueno, normal. Pero los cortes eran programados. Cuando te cortaban siempre a la misma hora y bueno, ya vos sabías que a tal hora más o menos cortan la luz. Listo, te organizabas. Yo estuve el año pasado, en casi fin de año, 9 días sin luz en un mes. Acá en Argentina. 9 días aquí en Argentina. Y me llamaba gente y me decía, es que estoy sin luz. ¿Todavía sin luz? Sí, estoy sin luz. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Yo, bueno, porque, ¿ustedes creen que eso solamente pasa allá? No. Tengo 9 días sin luz. No, tremendo. Sí. Entonces, con servicios que se pagan carísimo, con la empresa de energía eléctrica privatizada, sin sanciones, con todos los recursos disponibles para poder hacer mantenimiento, etcétera, del sistema. Bueno, en Argentina se va la luz. Venezuela, las centrales eléctricas han sufrido ataques de estos terroristas de los que hablábamos al principio del programa. Boicoteaban el sistema eléctrico para que se cortara la luz. Entonces después con el bloqueo el Estado no podía reparar las cosas porque no había forma de importar tal cosa. Entonces bueno, eso es para que lo tengamos ahí presente. Increíble, podemos hablar de tantas cosas. Se nos fue el programa, Diana. Realmente te agradezco este contacto y todo lo que nos has contado.
y bueno, seguiremos en contacto para conocer cómo sigue el panorama, ¿no? Y esperemos que el pueblo venezolano tenga lo que necesita realmente. Esperemos que sí, que lo tengamos todas y todos. Gracias, Romina, por Gracias. el espacio, y cuando quieran podemos seguir conversando en la radio o en cualquier otro espacio sobre todas estas cosas. Muchas gracias.